Ahora voy a presentar yo mi ponencia, que se titula Perspectivas de la economía española tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Como sabéis todos vosotros, el problema que estamos sufriendo ahora es consecuencia principalmente del estallido de la burbuja inmobiliaria. No me voy a extender mucho sobre las causas de la formación de la burbuja, pero podemos ver en este gráfico que el problema viene desde fecha tan lejana como 1985. En esto tengo que agradecer a Ricardo, porque me he basado fundamentalmente en sus trabajos para elaborar estos gráficos. Como podemos ver, partiendo de un precio de 326 euros metro cuadrado en diciembre de 1985, que es donde empiezan los datos de la Sociedad Española de Tasación, llegamos en este primer auge hasta diciembre de 1990 a un precio de 684 euros metro cuadrado, hablando siempre en términos en precios constantes de 1985. Si hablamos en precios corrientes nos iríamos por encima de los 900 euros metro cuadrado. En este primer auge influyeron varias razones. En primer lugar, para mí una de las más importantes fue la resolución de la tremenda crisis bancaria que sufrimos entre el año 77 y el 85, que está clasificada como una de las 5 mayores crisis bancarias antes de este problema que ha sobrevenido a partir del 2007. En segundo lugar, la siguiente causa importante fue la instauración de las desgravaciones por la compra de vivienda, que apenas existían anteriormente. En tercer lugar, fue el fracaso de la ley de alquileres, la ley Boyer, que no solucionó ninguno de los problemas que sufría el mercado del alquiler hasta entonces, y encima creó algunos nuevos, como era la inseguridad de los inquilinos. A continuación, el otro problema importante que tuvimos fue la disminución de los tipos reales de interés. Y en último lugar, pues fue la entrada de España en la Unión Europea, que fue un hecho decisivo que provocó que afluyera muchísimo capital a España, en primer lugar, y en segundo lugar provocó una desindustrialización. Fue una de las condiciones, fue la reconversión industrial para que pudiéramos entrar en Europa, y eso dejó pocas alternativas a la inversión. Fundamentalmente hizo que toda esa inversión se canalizara a través del ladrillo durante aquella época. Sin embargo, en 1989 tuvimos un hecho decisivo, que fue la entrada de España en el sistema monetario europeo. Eso hizo que se estableciera un tipo de cambio fijo con la cesta de monedas europea, y que rápidamente provocó unos desequilibrios muy grandes en la economía española, ya que los diferenciales de inflación respecto a las economías centrales de Europa eran muy importantes. Muy pronto, en fecha tan cercana como finales de 1990, se vio que la peseta no iba a aguantar. Se empezó a anticipar y, como ha reseñado Ricardo, los capitales empezaron a irse de España, anticipando lo que ya se veía que iba a ser una devaluación inminente. Eso, lógicamente, la gente, como ha dicho Ricardo, iba con sus maletines, los cambiaba por una moneda fuerte, y eso, unido al hecho de que la pérdida de competitividad de la economía española hizo que las exportaciones bajaran y que las importaciones aumentaran al ser más barato comprar fuera, provocó una crisis económica que fue la crisis que todos los que tengáis cierta edad recordaréis, de entre 1991 y 1994. Aquí en el siguiente gráfico podemos ver lo que ocurrió con los precios de la vivienda, que empiezan en diciembre de 1990 y acaban en diciembre de 1997. En color naranja podéis ver lo que fue la evolución de los precios durante estos 7 años a precios constantes de 1985, partiendo de 684 euros metro cuadrado, acabaron en 568 euros metro cuadrado en diciembre de 1997, que tocaron mínimos. Es decir, una bajada del 18% durante esos 7 años. Esa bajada se camufló debido a que la inflación en aquellos años era bastante alta, con lo cual los precios aparentemente subieron ligeramente por encima de los 1.000 euros metro cuadrado, hablando en precios corrientes
del año 1997. A partir de, como también ha destacado Ricardo, en 1997 ya se vio claramente que España iba a cumplir con los criterios de Maastricht y los capitales comenzaron a retornar. No me voy a extender más sobre este tema porque, como ya lo ha comentado perfectamente él, eso provocó que todo ese enorme flujo de capitales que volvían a España volvieran a canalizarse hacia el ladrillo. Aquí se ve la evolución que hemos tenido desde diciembre de 1997 hasta los máximos. Según miremos en términos de moneda constante, el máximo se produce en junio del 2007, y si miramos en términos de moneda corriente, pues sería en diciembre de 2007 debido a la inflación. Aquí vemos que los precios durante estos años más que se duplicaron en términos constantes, pasando de los mencionados 568 euros metro cuadrado hasta más de 1.100 euros metro cuadrado en junio de 2007, y si hablamos en términos de moneda corriente, pues por encima de los 2.900 euros metro cuadrado en diciembre de 2007. En esta fecha, junio de 2007, los precios, como podemos ver, casi se habían cuadruplicado respecto a los que vimos en diciembre de 1985, antes del primer auge. Hablando siempre en precios constantes, a lo cual, francamente, es una barbaridad. Como sabemos todos, en el año 2007 lo que ocurrió fue el estallido de la crisis de la subprime. Sabemos que todo este auge, como ha explicado perfectamente Ricardo, se financió con el dinero que traíamos de fuera de España, que salimos a buscar a partir del año 2003. Aquí podemos ver cómo aquí se dobla otra vez la curva de los precios en el año 2003, debido a que fue cuando empezaron a fluir los flujos, a fluir el dinero que fueron a buscar al interbancario. En agosto de 2007, como todos sabemos, se produce la crisis de la subprime y todo este flujo de capitales comienza a descender de forma muy importante, provocando el final de este auge, aunque la población tardaría desde luego en enterarse de que esto se había producido, pues probablemente más de un año. Aquí podemos ver en este gráfico los tipos, un gráfico muy similar al que ha presentado Eduard, de los tipos reales de interés, el Euribor o Mibor a un año, desde el año 1990 hasta el año 2009, que es una de las causas fundamentales de que se haya producido esta burbuja inmobiliaria. En la zona roja vemos los tipos reales de interés y en la zona naranja podemos ver los tipos nominales de interés. Hay un momento, como podéis ver, que se cruza la línea de cero, que es en el año 2002. En ese momento, desde el año 2002 hasta el año 2006, es más barato adquirir deudas que no adquirirlas. Es decir, quien adquiere una deuda hace negocio, gana dinero. Es el famoso ir menos que todos conocéis, los intereses reales negativos. La subida que veis a partir del año 2007, o sea, a partir del año 2006, es la que se produce intentando compensar los incrementos de inflación que se estaban observando por la inundación de masa monetaria que se había provocado para intentar superar la burbuja de las .com, que fue en el año 2001. Primero se produjo una burbuja inmobiliaria, a continuación se produjo la burbuja de las materias primas, y desde ahí se contagió a la economía, a los productores de consumo, que fue ya cuando intervinieron los bancos centrales a partir del año 2005. Aquí podemos ver el reflejo en la posición inversora neta de la economía española, que digamos es aproximadamente la deuda neta exterior que tenemos los españoles con el resto del mundo, cómo ha ido aumentando y cómo se ha ido financiando todo este auge inmobiliario. El primer año que aparece, para los que no lo vean, es el año 1993. En esos momentos teníamos 77.000 millones de euros de deuda exterior neta con el resto del mundo, que era aproximadamente el 19% del Producto Interior Bruto.
Como vemos, esa deuda permaneció más o menos estable hasta que empezó el segundo auge inmobiliario, que lo podemos ver. Vamos a ver. Ahí, en ese punto, en el año 1997, es cuando se produce el segundo auge inmobiliario. Pero, como vemos, la posición inversora se deterioró de una forma relativamente moderada hasta que se toma la decisión de acudir al interbancario a coger el dinero. Que esto lo podemos ver ahí. En ese punto, que teníamos todavía el 30% del PIB de deuda exterior neta, fue cuando se decide acudir al interbancario. Y como vemos, la pendiente se vuelve espectacular a partir de entonces. De manera que cuando se produce el estallido de la subprime, tenemos ya 800.000 millones de euros de deuda exterior con el resto del mundo, lo cual equivale al 80% del PIB. Obviamente los mercados nos han consentido llegar hasta aquí, hasta esta situación tan pésima a nivel macroeconómico, porque existía la creencia de que dentro de la Unión Europea, de la Unión Económica y Monetaria Europea, de la Unión Monetaria, los déficits corrientes no tenían importancia, era como el déficit que pueda tener Florida pues, con el resto de los Estados Unidos. Y lamentablemente se está demostrando que no es así. Eso ocurre pues porque la zona euro no es una zona monetaria óptima. Tenemos el problema de que no hay unas compensaciones fiscales a los déficits corrientes, las migraciones son mucho más difíciles que puedan ser en los Estados Unidos y por lo tanto surgen los problemas que estamos viendo ahora. Ha empezado Grecia, pero a continuación vamos a seguir algunos países más. Aparte de todo este problema que estamos viendo, tenemos el problema de la pérdida de competitividad de España con la zona, o sea, con los países centrales de Europa, particularmente con Alemania, que ha sido la quien más ha controlado tanto la inflación como los costes laborales. En este gráfico podemos ver los diferenciales de inflación entre España y Alemania, partiendo de un índice 100 en 1995, que es cuando se produjo la última devaluación de la peseta, y vemos que Alemania ha terminado ahí en el año 2009 con un índice 122 aproximadamente, mientras que España ha terminado el año 2009 con un índice 148. Es decir, hemos perdido 26 puntos en el IPC respecto a Alemania. Y esto, como veremos un poco más adelante, no es lo peor, puesto que en costes laborales o en costes del inmobiliario la diferencia ha sido muchísimo mayor. Aquí podemos ver cómo se ha traducido esta pérdida de competitividad en el déficit corriente. Es muy similar al gráfico que ha presentado Edward. Aquí podemos ver que el déficit, cuando se decidió acudir al interbancario europeo, rondaba el 3,5% del PIB, que era un déficit ya muy grande. Es decir, estaba en términos muy similares a lo que era en 1993. La primera devaluación fue en septiembre de 1992 y ocurrió porque los mercados, España estaba a punto de tener una crisis de la balanza de pagos. El Banco de España se estaba quedando sin reservas de divisas y no hubo más remedio que devaluar en aquel momento. Pues ya en fecha tan temprana como 2003 la situación era igual de mala que en 1992 cuando tuvimos que devaluar. Y en ese momento, en lugar de aplicar los mecanismos correctivos, se decidió la locura de acudir, la insensatez de acudir al interbancario europeo a seguir financiando, a seguir hinchando el modelo de la burbuja. Obviamente eso fue una decisión totalmente insensata desde mi punto de vista. Puedo interrumpir con una pregunta, Ricardo. ¿Tenemos alguna idea? Aquí no ocurrió esa idea de las cédulas. Realmente estamos hablando de empezar a hacer cédulas. Sí, sí. ¿Tenemos algunos indicios del mecanismo como...? Bueno, pues esto la fuente la lleva la Asociación Hipotecaria Española, que da unas series de la cantidad de hipotecas que consiguen colocarse en forma de cédulas.
pero la cédula no hace... la cédula es un título que permite al banco hacer una gestión para que el dinero, pues que las rentas de la hipoteca lleguen a su propietario. Pero no cambia nada, lo importante son los títulos. Pero es simplemente la forma me interesa, porque esa forma se copiaba desde Alemania al Pfandbrief, ¿no? Entonces, y precisamente mucho del dinero que ha entrado a través de las cédulas es alemana. Entonces, y es nota que se empiezan a hablar bastante de esas agrupaciones de cajas para hacer AYT cédulas y todo ese fenómeno. Se empieza a hablar de eso en la prensa internacional a partir de ese año 2003. Entonces debe haber nombres y apellidos aquí por una parte que realmente han inventado ese sistema. Creo, permíteme una... que existían cédulas antes de esta fecha, eso seguro. Lo que pasa es que no tengo ahora la serie, ¿no? Pero ha habido un boom de cédulas y luego ha habido un boom de títulos, pero no ha prosperado mucho, porque la intención en un momento dado era de convertirlo todo en títulos. Lo cual quiere decir prácticamente practicar el subprime, ¿no? Es decir, colocar la propiedad de esto y si hay quiebra, pues allá el propietario del título. Pero no se ha expandido como se pensaba. Pero no puedo dar más porque no tengo aquí la información concreta. Sí, bueno, realmente primero se acudió al interbancario, según yo lo veo, y luego cuando eso fue insuficiente fue cuando se fueron reconvirtiendo las hipotecas, los activos hipotecarios. Pero no solo es que fue o no fue suficiente. No, yo no sé. Yo he ido descubriendo un poco esa historia a raíz del problema de agosto de 2007. Pero quiero decir que lo que consiguen con las cédulas es dar una categoría de crediticia o lo que se llaman con el respaldo son casi la bestieza que han hecho es hacer inmobiliario casi como soberana en categoría. Y eso no puede ser por una cosa que puede subir y bajar en valor como inmobiliario. Es que pero los han autoconvencidos. Y los españoles han exportado ese sistema, por ejemplo, al este de Europa, lo hacen los covered bonds a Hungría, y todos miraban hacia España, ¿no? En ese como el boom de ese tipo de producto. Sí. Bueno, como podemos ver aquí, el déficit corriente aumentó de manera espectacular, como ya hemos visto con Eduard, llegó hasta el 10% del PIB en 2007, casi lo mismo en 2008, aunque luego la brecha, como ha explicado muy bien Eduard, se ha cerrado debido a la caída enorme del consumo, de la inversión y por lo tanto de las importaciones. Las exportaciones todavía no han llegado a recuperarse al nivel que tenían a principios de 2008, que es cuando alcanzaron el tope, pero ya le queda muy poco. Aparte de todo esto, aquí podemos ver el gráfico, la serie completa de precios de la vivienda, tanto en términos constantes como corrientes, desde diciembre del 85 hasta ahora mismo. Como vemos, ahora se han reducido ligeramente los precios, aproximadamente un poco más del 10%. Vamos. El problema fundamental que nos encontramos ahora es cómo está estructurada esta deuda que debemos al exterior. Aquí tengo los datos, que de esto no tengo gráfico, pero los datos que tengo nos hablan de que la deuda privada tenemos unos vencimientos de unos 75.000 millones de euros en 2010, que es un 7% del PIB, 63.000 millones en 2011 y más de 100.000 millones, que es el 9,5% del PIB de ahora, que no sabemos cuánto será el PIB en 2012, pero vamos, el 9,5% del PIB en 2012. Aparte de eso, tenemos una enorme deuda a corto
del sector público. Tenemos unos vencimientos este año 87.000 millones de euros y aparte tenemos que financiar el déficit público, que como mínimo este año el camino lleva de ser el del año pasado o probablemente incluso algo más. Es decir, como mínimo vamos a tener otros 120.000 millones de euros. En 2011 tenemos vencimientos de 49.000 millones y en 2012 52.000 millones. Y aparte de eso, la deuda a corto que se está emitiendo ahora mismo y que se irá sumando en el 2011 y en el 2012. Es decir, que nos juntaremos nada menos que con unos vencimientos de 163.000 millones este año, de 223.000 millones en 2011 y de 239.000 millones en 2012. O sea, esto es sencillamente aterrador, porque es que en el 2011 y en el 2012 supera el 20% del PIB los vencimientos de la deuda española entre el sector público y el sector privado. Si la economía española, como está previsto, una vez que suceda la crisis de la deuda soberana, de la que hablaré ahora, comienza a contraerse, además contaremos con el agravante de no poder financiar todo esto con la inversión extranjera que venga a España, puesto que si se produce una caída de la economía española, el capital extranjero no solo no va a venir, sino que se va a ir, por lo menos hasta que toquemos fondo. Y aparte tenemos un problema muy grave, que es el rescate del sector bancario, que también hay que pagarlo. O sea, ¿cómo se va a financiar eso? El Estado va a tener unos problemas enormes para financiar ese rescate. Ayer les comentaba a Ricardo y a Eduard que ahora mismo a mí las cifras que me dan los modelos son 357.000 millones de euros de rescates para el sector bancario. En cualquier caso, aplicando la cifra más optimista, podrían ser unos 250.000 millones y poniéndonos en el peor de los casos unos 400.000 millones. Todo esto a lo que nos lleva es a la conclusión de que la situación no es sostenible. Y el problema viene que no es sostenible en España, tampoco lo es en Grecia, que está aún peor que nosotros, como sabéis bien, y tampoco lo es en Portugal, que tiene una situación, aunque distinta, en su conjunto yo estimo que es igual de mala que la de España. El problema viene porque el sector privado ahora mismo, digamos que ya no es de fiar en el exterior de España, se considera que está ya demasiado endeudado, entonces tienen enormes problemas para financiarse a no ser que cuenten con avales del Estado. Y solo nos queda el sector público para sostener todo esto. El sector público, el problema que tiene fundamentalmente es que su crédito puede llegar a agotarse muy pronto, como le ha pasado a Grecia. A Grecia fundamentalmente lo que le ha ocurrido es que los mercados ya no confían en que puedan ser capaces de generar ingresos suficientes para pagar todo lo que están pidiendo prestado, no le pasa otra cosa. Eso es como si uno de nosotros va mañana al banco, el banco estima que no puede pagar el préstamo que le está pidiendo y no se lo da. Es exactamente lo mismo, pero a nivel macroeconómico. El problema que tiene Grecia, evidentemente, es que su economía ahora tiene muy poco margen de maniobra debido a que ha tensado la cuerda al máximo y ha llegado a unos tipos de interés, pues que ahora estos últimos días no lo he mirado, pero deben rondar prácticamente el 7% en el bono a 10 años. Con lo cual, eso, si se pagan esos tipos de interés, eso imposibilita de facto cualquier tipo de recuperación posible. Es imposible porque los tipos de interés se comerían en la capacidad de ahorro del país. ¿Qué es lo que hace un país cuando se ve sometido a estos desequilibrios que hemos visto anteriormente, como este déficit corriente? Normalmente lo que ocurre es que las divisas del Banco Central se agotan, se intenta sostener el tipo de cambio, si está sometido a un tipo de cambio fijo. Si no está sometido a ese tipo de cambio fijo, simplemente la moneda flota hasta abajo y lógicamente jamás llegaría a esta situación. Pero si está sometido a un tipo de cambio fijo, cuando llega a un punto que pudiera ser el de 2003, más o menos, los mercados empiezan a presionar sobre su moneda. Si el Banco Central intenta sostener su moneda, empiezan a agotarse las divisas y finalmente tienen que tirar la toalla y tienen que devaluar. Eso es lo que tradicionalmente ha hecho España, es lo que se conoce como el modelo de Mundell-Fleming, que eso lo conoceréis bien los dos, y es lo que tradicionalmente ha hecho España, que prácticamente a lo largo de su historia ha estado con tipos de cambio fijo la mayor parte del tiempo,
cada vez que ha tenido problemas con las reservas de divisas y ha tenido este tipo de presiones. Ahora mismo, si eso podría ser una estrategia de salida, si se estuviera planteando a alguien que pudiéramos salir del euro. Pero eso actualmente, como sabemos, nadie se lo está planteando, digamos, con seriedad, por lo menos a nivel institucional. Y si se lo plantean, desde luego no lo dicen. Si esto ocurriera, la moneda probablemente se devaluaría más de un 50% para poder conseguir el equilibrio macroeconómico otra vez. Es decir, que llegáramos a tener un cierto superávit corriente necesario, obviamente, para pagar la deuda. Pero como esto no puede ser, tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer ahora para salir de esta situación. Podemos contar con unos meses, tal vez con un año, máximo año y medio, antes de que sobrevenga la crisis de la deuda pública, según yo lo veo. Yo no sé lo que pensaréis vosotros, pero yo no creo que podamos aguantar mucho más, por lo menos con la política que se está siguiendo desde el Gobierno. Más que desde el Gobierno, toda la clase política, porque en realidad el gasto público son responsables tanto ayuntamientos como comunidades autónomas como Gobierno central, y nadie está haciendo absolutamente nada para controlar el gasto público. Más que nada son brindis al sol o declaraciones de intenciones, pero las cifras nos están diciendo que no se está haciendo absolutamente nada. Si puedo interrumpir otra vez. Claro. No, solo una aclaración. Eso de las reservas, creo que has tocado un punto bastante interesante sobre el sistema euro, porque precisamente todos los indicadores que tienen que volver rojo no existen. Entonces no hay un primer aviso que está pasando un problema que puede deteriorar de forma grave. Y eso es lo que da un poco de preocupación, que cuando pase una cosa grave puede pasar muy rápido. ¿No me entiendes? Porque estamos allá, estamos sobrecargados, pero claro, y esa situación del suministro de liquidez del Banco Central ha ayudado mucho a aguantar, pero además han cubierto todo una serie de problemas que todavía están allí, ¿no? Y entonces estamos allá sin los indicadores necesarios para ver dónde estamos, y el tabique del submarino puede romper en cualquier momento. Efectivamente, ¿no? Es que el indicador fundamental, que es el nivel de reservas de divisas, ese no existe al estar en la zona euro. Ese es el... Entonces, lo que tú estás diciendo, que normalmente, para que entiendan, normalmente esa situación no se puede producir. No se puede. Por eso lo dicen unos analistas que no han visto nunca jamás iguales desde las reparaciones alemanas de la primera. Sí. Porque eso no ocurriría. Porque el país se quedará sin reservas mucho antes. Mucho antes tampoco. Y eso es una cosa mala, pero es una cosa buena en el sentido que te protege. Pero aquí vamos sin protección. No, vamos, efectivamente. Es que este problema se hubiera producido seguramente. Yo pienso que se hubiera producido la crisis si no hubiéramos estado en el euro, pues seguramente por esta parte, alrededor entre el 2001 y el 2003, pienso yo. No creo que hubiera tardado más en producirse. Entonces, ahora mismo el problema que tenemos lo podemos ver claramente aquí podemos ver el gráfico de cuando estalló la crisis española. Este es un gráfico del empleo, son las afiliaciones a la Seguridad Social, que como vemos se ha perdido un 9% de empleo, excepto en la construcción, que ha bajado un 40%, en la industria, que ha bajado un 16%, y en los servicios, que ha bajado tan solo un 3%. Esto es un problema muy grave porque significa que se está terciarizando todavía más la economía española, con lo cual no tenemos unos sectores que sean capaces de generar esa producción tan necesaria para poder pasar a ser una economía exportadora. Se siguen destruyendo, como se está viendo aquí. Este gráfico vamos a pasar por encima de él. Aquí podemos ver los gráficos del endeudamiento público. La línea roja es la deuda total de la economía española, que como vemos empezó a aumentar cuando empezaron a caer los ingresos fiscales, al empezar a caer la economía. Esto fue en el 2007, a mediados de 2007, el tercer trimestre concretamente. Y luego ya a partir de 2008
cuando empezaron a caer en picado los ingresos fiscales, vemos que la curva se dobla otra vez hacia arriba de una forma espectacular, hasta ahora mismo, que como vemos es prácticamente vertical la curva, o sea, es una pendiente asombrosa. Abajo podemos ver la deuda a corto y la línea gris es la deuda a largo plazo. Aquí podemos ver el otro gráfico que estima el gran problema que tenemos en la economía española, que son los costes laborales. Partiendo de un índice 100 que fue después de la última devaluación en 1995, estos son datos de la OCDE, que todavía no ha publicado los del 2009, entonces me he quedado en 2008, aunque ya los conocemos, los del 2009, como sabe Eduard, que estuvo comentándolos el otro día. Esto es para el total de la economía, no para la industria. Partiendo del índice 100, vemos que Alemania, después de los 13 años que van de 1995 a 2008, continúa en un índice 100 de costes laborales. O sea, no ha aumentado sus costes laborales en 13 años, mientras que España los ha aumentado de un índice 100 a un índice 146. Es decir, hemos perdido 46 puntos con Alemania, que eso significaría una reducción de salarios para volver al punto donde estábamos en 1995 de un 31%. Y aparte de eso tenemos una... Si puedo interrumpir. Sí, por supuesto. Sí, claro. Que me ocurre. Esa es la explicación por qué Alemania no ha tenido deflación como Japón un poco, porque con las exportaciones sí. Es por eso que Alemania necesita las exportaciones, claro. Porque si no, con ese nivel de salarios que tienen lo mismo como en 98 más o menos, o costes unitarios, 95, ¿no? Y con una inflación que ha pasado en Alemania, no como en España, entonces ¿cómo se arreglan? Se arreglan con exportaciones. Efectivamente, o sea, las exportaciones alemanas hasta hace muy poco era todavía el primer exportador del mundo, hace muy poco le ha quitado el puesto China después de la crisis, pero era el primer exportador del mundo teniendo solo 80 millones de habitantes. Aquí podemos ver lo que comentaba, lo que iba a comentar justo como me ha interrumpido Eduard, que esto ha perjudicado muchísimo la competitividad del sector productivo español, pero es que aparte de esto tenemos un problema todavía más grave, y es que los costes el otro gran coste de las empresas, que son los alquileres o bien la adquisición de la nave industrial o del local o de la oficina donde ejercen su actividad, en Alemania solo ha aumentado un 5% en los últimos 10 años. Es decir, que en términos reales ha disminuido, porque esto está a precios corrientes, este 5%, mientras que en España ha aumentado un 130%. Entonces esto yo he calculado que aproximadamente ha restado un 8% más de competitividad al sector productivo español, todo este problema. Ahora mismo lo que nos interesa fundamentalmente es qué es lo que va a pasar. La evolución de la economía española yo pienso que va a ser durante los próximos meses muy similar, como ha dicho también Eduard, a lo que ha sido en el próximo año aproximadamente, hasta que se produzca la crisis de la deuda, va a ser muy similar a lo que hemos visto en los últimos meses. Es decir, no vamos a ir ni muy para arriba ni muy para abajo, vamos a estar aproximadamente en cero, aunque sí que creo que puede ir destruyéndose algo de empleo. El problema realmente va a sobrevenir cuando los mercados se den cuenta de que las reformas que se están aplicando no son ni mucho menos suficientes y tengamos un problema igual que el de Grecia. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Evidentemente, desde los poderes públicos, la clase política que sabe que esto puede hacer peligrar su posición privilegiada, lo que va a intentar es instaurar unas reformas que restauren la confianza del mercado, reformas que consistirán fundamentalmente en decir vamos a congelar el sueldo de los funcionarios, vamos a instaurar, por ejemplo, una pequeña aportación en la sanidad para reducir el gasto sanitario, pero digamos que van a ser medidas insuficientes. Entonces va a llegar un momento, pasados unos meses, que la situación va a ser tan insostenible que nos vamos a ver en la tesitura o bien de llamar a la Comisión Europea o bien llamar al Fondo Monetario Internacional. Yo más bien me inclino por la
por la idea de que va a ser el Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional, cuando llegue aquí, ahí vamos a tener el problema de verdad, porque el Fondo Monetario Internacional va a aplicar las recetas que conoce perfectamente desde hace un montón de años, que son instaurar unas medidas de flexibilización de lo que se llama la oferta, es decir, intentar que los salarios y los precios bajen para conseguir restaurar la competitividad perdida. Eso, evidentemente, en España va a ser dificilísimo de aplicar. Va a ocasionar muchísimos conflictos sociales, que eso yo creo que todos somos conscientes. Y lo que es peor, desde mi punto de vista, yo ahí no estoy demasiado de acuerdo con Eduard, yo veo muy complicado que si se hace de una forma rápida funcione. ¿Por qué pienso que es muy difícil que funcione? Pues aquí lo vamos a ver. Esto que estamos observando es la renta disponible para los hogares, son datos del INE. El último dato publicado es el del tercer trimestre de 2009. ¿Qué es lo que vemos? Por primera vez, la renta disponible para los hogares ha entrado en terreno negativo en el interanual, es decir, estamos en un 1,6% negativo. ¿Eso qué implicaciones tiene? Significa que esto es un claro síntoma desde mi punto de vista deflacionario. Entonces, significa que para una renta cada vez más pequeña, como vemos en el siguiente gráfico, que es la deuda de las empresas y de las familias, ahora mismo son unos 2,1 billones de euros. La línea azul es las familias y la línea verde las empresas. Como vemos, la línea está desde hace algo más de un año horizontal, ni baja ni sube, lo cual quiere decir que la economía española todavía no se está desapalancando, como bien sabe Ricardo. El problema viene porque con una renta menor vamos a tener que pagar la misma deuda, porque la deuda no está reduciéndose. Entonces eso lo que puede ocasionar, desde mi punto de vista, el principal peligro, los que me leéis sabéis perfectamente, que lo he comentado muchas veces, es que se entre una espiral de deuda-deflación en la que los ingresos vayan descendiendo cada vez más, las familias ahorren cada vez más, que este es un fenómeno que ya se está viendo. El último dato nos da un 19% de ahorro familiar, prácticamente un 18,7%, que ha aumentado desde valores que rondábamos en torno al 11% habitualmente durante la época de la burbuja. Esto significa que el consumo va a ir cayendo cada vez más, las deudas se van a tratar de liquidar con una renta cada vez menor, las empresas van a ir quebrando a causa de esa reducción del consumo, el paro va a ir aumentando y eso va a ocasionar todo un círculo vicioso que se llama una espiral de deuda-deflación, que eso se describió, como sabréis, por primera vez en el año 33 como una explicación alternativa a la Gran Depresión. Y esa espiral de deuda-deflación, desde mi punto de vista, puede ocasionar que finalmente no podamos aguantar en el euro y nos veamos expulsados de él de una forma pues totalmente caótica, que sería el peor de los escenarios posible. La única forma que yo veo de evitar esto, que sí se puede evitar, pienso yo, es si existe una voluntad política por parte de Europa de que todo este proceso de desapalancamiento de la economía española y de recuperación de la competitividad se haga de una forma progresiva. Yo pienso que como mínimo serían necesarios 10 años, pero ahora mismo ni se ve a la clase política europea, ni muchísimo menos a la clase política española, consciente de este enorme problema que tenemos y de la imposibilidad que yo veo de que todo este proceso se pueda llevar a cabo en 2 o 3 años, como se está diciendo, sin que ocasione un colapso económico en el país. Evidentemente, aunque se haga de forma lenta, el problema va a ser terriblemente grave, porque si Europa está con una inflación en el entorno del 1,5-2%, y eso significa que España debería andar rondando la deflación durante toda esa década, y si Europa está con unos crecimientos en el entorno del 2%, eso significa que España también estaría completamente, estaría en crecimiento cero o ligeramente negativo toda esa década, con lo cual todo el problema que ha comentado Eduard de la demografía pues seguiría estando presente y seguiríamos viendo los flujos migratorios, que es un peligro terrible que tenemos, es decir, que los flujos migratorios se inviertan y perdamos población, porque en ese caso el problema se puede agravar y mucho.
Y ya por último, para terminar, me gustaría realizar una pequeña arenga desde aquí a todos los que estamos aquí. Tenemos que ser muy conscientes de que lo primero que hay que exigir para que tengamos alguna posibilidad de superar esta situación tan mala en la que nos encontramos es a la clase política austeridad, eficiencia y un nivel de tolerancia cero hacia cualquier tipo de corrupción. Y, por supuesto, es fundamental lo que siempre destaca Ricardo, que es la transparencia informativa. O sea, la sociedad tiene que estar informada. O sea, no puede ser, porque si no, los agentes económicos, es decir, los hogares y las familias y las empresas, por supuesto, no pueden tomar las decisiones correctas. No se puede ocultar de esta forma sistemática la información. Y en segundo lugar, es importantísimo que la sociedad se conciencie de que en un mundo cada vez más globalizado, que esto que ya lo ha tocado también Eduard, el factor trabajo es cada vez más abundante, cada vez más población se incorpora al mercado global, con lo cual el precio del factor trabajo cada vez baja más. Entonces, la única posibilidad que tenemos de, en un futuro, tener unos niveles de vida dignos es tratar de organizar un sistema productivo que esté basado en el conocimiento y en la tecnología, porque si no va a ser completamente imposible que no vayamos perdiendo cada vez más poder adquisitivo. El enorme problema que tenemos es que no vamos a tener dinero para financiarlo, como ya has comentado tú, Ricardo, alguna vez. Pero las exigencias que tenemos que hacer todos los ciudadanos a la clase política tienen que ir por pedirles que, por favor, que dejen de hacer rotondas, que dejen de hacer aeropuertos inútiles, que dejen de hacer AVEs inútiles y dediquen el dinero a lo que realmente hace falta, que es a garantizar el futuro bienestar, pues, de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todas las generaciones que están por delante. Bueno, y nada más. Lo que sí me han pasado una nota que quisiera llamar está aquí presente Jaume Barberá y quisiera llamarle, que quiere, si él quiere subir. ¿Sí? Sí. ¿Hay otra silla? Espera. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Eduardo? Hola. Bueno, buenas noches. Yo estaba agazapado en la última fila para pasar desapercibido. Caronte contactó conmigo, me dijo tienes que venir. No nos conocíamos de nada y yo pensé, pues tienes que ir, ya que hay gente de Burbuja que te ve, pues tienes que agradecerles su apoyo cuando les interesa el tema, evidentemente. Yo primero tengo que felicitaros a los de Burbuja Info. No suele ser frecuente que un presentador de televisión haga referencia a una web y para agradecer que le hayan puesto sobre la pista, en este caso de Ricard Vergés. Pero a mí me pareció necesario, entre otras cosas, porque creo muchísimo en las redes sociales. Y como creo muchísimo en las redes sociales y ellos, no sé quién fue el instigador que me mandaba un mail cada 2 segundos, no sé si fue Caronte o no sé quién fue, pero por la primera fila yo recibía un mail cada 2 segundos. Tienes que invitar a Ricard Vergés, tienes que invitar a Ricard Vergés y bueno, y me puse en contacto con él, ¿no? Luego descubrí que era catalán, ¿no? Vergés me sonaba, y al final empezamos hablando en castellano, pero luego yo le pregunté, ¿pero eres catalán? Y me dijo, sí, soy catalán, pero he vivido 30 años en Montreal, ¿no? Y entonces uno se sorprende, ¿no? Y descubres personajes interesantes que no circulan por el carril principal de las autopistas.
Y eso es lo que efectivamente nosotros buscamos, gente que no circule por el carril principal. Entre otras cosas porque en los laterales te das cuenta que es donde está la gente más importante. El hecho de que yo haya querido salir aquí no era mi intención. Primero es dar apoyo a Burbuja Info por lo que está haciendo. Dar mi apoyo a Burbuja Info en las otras reuniones que sé que hará en otras ciudades de España y deciros que veo que está Marc Vidal aquí, él es el especialista en esto, pero deciros que ha habido muchas crisis, yo creo que ninguna igual que esta posiblemente, pero hay algo distinto. Y es que en las otras crisis no existían las redes sociales, y en esta sí. Con lo cual, el control de la información es cada vez más difícil para los que siempre han querido controlarla. Y esto quiere decir que Burbuja Info, que está haciendo un trabajo inmenso en informar libremente de lo que está sucediendo, según el criterio de los que firman lo que publican en Burbuja Info, también puede hacer una cosa que yo creo que es muy necesario, y es exigir responsabilidades. Porque yo me niego a pensar y aceptar que el futuro de mi hijo esté hoy en duda por obra de Dios. No, no es así. Alguien tiene que salir y pagar lo que ha pasado. Yo me niego a aceptarlo. Con lo cual yo me añado a lo que ha dicho Juan Carlos, y es que tenemos que exigir responsabilidades. Cada cual tiene que pagar las suyas. Y cada cual, en nuestro ámbito de actuación, de trabajo, tenemos que hacer nuestro trabajo como Dios manda. Los periodistas tenemos un código deontológico. Cada profesión debería tenerlo también. Nosotros siempre intentamos responder 5 preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Ustedes mismos pueden saber cuáles de estas preguntas normalmente en esta crisis no se responde. Gracias. Espera un segundo. No, simplemente antes que se va, yo quiero también dar las gracias a Jaume, porque yo en el mundo del complot anglosajón me espabiló por mí solo, pero aquí en Cataluña, aquí en España, el contacto que he tenido con Jaume ha sido, yo creo, muy importante para que yo pueda hacer un paso adelante para diseminar información. Y simplemente estamos hablando de eso, pero quiero, como que es aquí, gracias. A uno le gusta que le agradezcan y le aplaudan, pero de verdad, es que ustedes me pagan el sueldo, ¿no? Y es que hablamos antes del código deontológico, es que mi código deontológico es esto, es mi trabajo es solo informar. Esto no tendría que ser una heroicidad, no lo tendría que ser, es informar. Ya lo tendrán. Gracias. Me han llamado hoy, me han llamado hoy mismo de Gran Canaria, Araiz, que vamos a salir en Gran Canaria como mínimo. Pues nada, agradecerles a todos los ponentes las magníficas exposiciones que han hecho, a Jaume también, y ahora vamos a tener unos minutos de descanso.